De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Brillando en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi alma firme está en ti. Brillante en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Brillando en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús.
Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional. Estamos muy contentos que cada uno de ustedes pueda estar conectados nuevamente a nuestra transmisión. Queremos darles una cordial bienvenida. Antes de iniciar y continuar con el programa, yo quisiera leerles unos versículos en Juan 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, hablando Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí tenemos una invitación de nuestro Señor a permanecer en Él, que eso es lo que estamos haciendo ahora, buscando de Él para poder buscar permanecer en su presencia. Así que yo quiero invitarles a que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y oremos para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, yo te agradezco por esta mañana y te agradezco, Señor, porque podemos venir confiadamente delante de ti, llegar hasta tu trono por medio de tu Hijo Jesús. Y queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, para suplicarte que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe por medio de tu palabra y que nos enseñe conforme a las diferentes necesidades que cada uno de nosotros tiene de ti. Te agradecemos, Dios, por este tiempo. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados y ponemos, Señor, en tu presencia también cada una de las necesidades, Señor, que sabemos que solo pueden ser suplidas por ti. Así que te agradecemos y te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y antes de ir al tiempo devocional, yo quiero invitarte a que compartas esta transmisión con otras personas, con otros hermanos, con otros amigos que tú creas que esto puede ser de bendición. Comparte esta publicación y también quiero invitarte a que descargues el material, el audio y la presentación que siempre ponemos disponible aquí en la descripción de la transmisión, que este es un material que puede ser útil para ti o que también puedes compartir con alguien más. Así que yo te animo y te invito a que hagas uso de este recurso. Y una última cosa, si tú tienes un motivo de oración, una petición y quisieras compartirla con nosotros, con la Secretaría de Asuntos Espirituales, puedes hacerlo escribiendo un mensaje directo por medio de inbox aquí para que nosotros podamos incluirlo en nuestra lista de motivos de oración y estemos orando por esto. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Aun si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Nuevamente damos una muy cordial bienvenida a nuestro devocional institucional que tiene como título Lo que a Dios le agrada. La semana pasada hablábamos acerca de cómo nosotros podemos ser de bendición para nuestra familia.
y cómo es muy bonito tener un espacio donde todos podamos animarnos unos a otros a crecer. Hace 2 semanas iniciábamos esta serie hablando acerca de lo que a Dios le agrada en cuanto a nuestra relación con nuestros compañeros en nuestro lugar de trabajo. Y hablábamos de ser de bendición para que podamos impulsar no solamente a toda la organización, sino también Dios se agrada de ver que nosotros somos parte fundamental del trabajo, de la vida diaria que se desarrolla en un ambiente laboral sano. Y eso es lo que nosotros deseamos para Universidad Evangélica del Salvador. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que a Dios le agrada con respecto a nuestra vida en la iglesia, un aspecto muy importante que no debemos descuidar. Así que les pido por favor que nos unamos en oración y preparemos nuestros corazones para que Dios nos hable. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu voz. Definitivamente, Señor, estamos puestos nosotros en este momento de la historia para que podamos actuar, para que podamos laborar. Señor, gracias por tomarte el tiempo de instruirnos. Y ahora que nosotros escuchemos tu voz como resultado de este tiempo devocional, lo que nosotros queremos hacer es obedecerte, Señor. Así que mueve nuestra vida para que nosotros podamos ser solidarios con otros. En este caso, ilumina nuestro corazón para que podamos comprender lo que tu palabra dice con respecto a este tema. En el nombre de Jesús, amén. Cada uno de nosotros hemos recibido un llamado muy importante a formar parte de una congregación. Y de hecho, como ustedes recordarán, nuestro texto base de esta serie se encuentra en la carta a los Hebreos, pero en esta misma carta le pido por favor que me acompañe a Hebreos capítulo 10, versículo 25, porque resalta también algo muy particular. Dice Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que hemos sido llamados a ser parte de una congregación en la cual cada uno de nosotros podamos experimentar una comunión cercana con el Señor, pero también en la cual nosotros también podamos estar fortaleciendo nuestra relación con los hermanos. En esta misma carta se nos da un sentido de urgencia para no dejar de hacerlo, para que sea algo habitual, para que sea algo de nuestro diario vivir, es parte de nuestro crecimiento y por lo tanto lo tenemos que estar haciendo. Y un principio que podemos rescatar de todo este tiempo que llevamos de pandemia es un principio muy particular que tiene que ver con lo que hemos podido experimentar también en nuestra vida eclesiástica. La iglesia no solamente son esas paredes, ese lugar físico en el cual nos reunimos, sino que la iglesia también trasciende a este edificio y va más allá porque es el mensaje de Cristo puesto en la vida de muchas personas que dan testimonio del cambio y la transformación que solamente puede venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en algún momento por esta pandemia los templos tuvieron que cerrar y la iglesia se vio obligada a estar más activa para poder ser solidaria, para poder ayudar a otros en necesidad a pesar de la dificultad. Y podemos decir que las iglesias que han caminado y que han crecido son aquellas que han estado viendo cómo ayudan o cómo mantienen el contacto entre sí. Y la virtualidad y la tecnología han sido herramientas muy utilizadas para que el mensaje no se quede solamente dentro de las paredes de la iglesia. ¿Qué verdad más importante la que nosotros hemos aprendido aún en tiempos de COVID-19? Podemos preguntarnos entonces con respecto a este tema de este devocional en esta mañana, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Qué características tiene? ¿Es una iglesia grande? ¿Es una iglesia pequeña? ¿Es una iglesia amorosa? ¿Es una iglesia fría? ¿Cómo puede usted definir la iglesia en la cual usted se está congregando? Pero para poder contestar esta pregunta también tenemos que lanzar otra. ¿Se está congregando usted dentro de una iglesia? ¿Está usted siendo parte de la vida diaria de una iglesia? Y esto es una pregunta muy importante porque muchas personas pueden pensar que no necesitan ser parte de la dinámica de una iglesia. Y esto no es lo que nos reflejan las páginas de la Biblia. ¿Qué tan importante es desarrollarse dentro de una iglesia para usted? Probablemente nosotros en esta mañana tengamos que pensar un poco al respecto y preguntarnos por qué
el autor de Hebreos hace un llamado tan particular y tan directo, mencionando que el día del Señor se va a acercar y pidiéndoles que no se dejen de congregar, que es importante que lo hagan. Y si es importante, ese llamado para nosotros también tendría que ser importante. Así que será importante para la aplicación de nuestro versículo base. Les pido por favor que lo busquemos, Hebreos 13:16. Será importante para la aplicación de este versículo que nosotros nos mantengamos constantes dentro de una iglesia local. Dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que será necesario para hacer el bien y para hacer la ayuda mutua que nosotros podamos desempeñarlo dentro de nuestra iglesia local. Será importante hacerlo porque cabe dentro de este versículo precisamente. ¿Y qué pasa con aquellos entonces que no practican el hacer bien y la ayuda mutua como nos lo está pidiendo el autor de Hebreos? De hecho, esta carta refleja un escrito especial para la iglesia de ese tiempo, una iglesia que se presume madura, una iglesia que había conocido el mensaje transformador del evangelio y que estaba comunicando esa verdad a otros, pero era importante que ellos tomaran estas indicaciones que están dentro del capítulo 13, como lo habíamos dicho la semana pasada, que en muchas de nuestras iglesias se titula Deberes Cristianos, como algo que no es opcional, que no puede tomarse a la ligera, que tiene que seguirse al pie de la letra. Muchos de nosotros compramos algún artículo que trae todas las especificaciones, pero no somos muy dados a leer detalles y por eso nos cuesta un poco más cuando estamos tratando de armar esa pieza. Muchas veces así nos pasa en nuestra vida cristiana. No leemos y no practicamos lo que la Biblia nos dice y tratamos de hacer las cosas a nuestra propia manera. Cuando recapacitamos acerca de la autoridad espiritual de las Sagradas Escrituras, cómo para los primeros cristianos era algo tan importante, era tan tomado en cuenta, que les transformaba y hizo que incluso más de 2000 años después el mensaje sea relevante para nosotros también hoy. Así que esas palabras también para el día de hoy son totalmente válidas, fueron escritas también para nosotros, para que nosotros las tomamos en cuenta y para que las vivamos. En aquel entonces era necesario que los primeros cristianos hicieran el bien y tuvieran el cuidado de la ayuda mutua, como también para nuestros tiempos es agradable delante del Señor que nosotros podamos practicarlos y que podamos hacerlo también en nuestra iglesia. Un factor también muy importante al estar reflexionando en nuestro versículo base, es importante discernir también las advertencias que nos presenta, porque nos está hablando que el primer llamado es a hacer el bien entre nosotros como creyentes, pero esta es una respuesta probablemente a una problemática que se estaba desempeñando, que se estaba mostrando en el contexto propio por el cual fue escrito esta carta, de tal manera que existían personas que en lugar de buscar hacer el bien para la congregación estaban buscando hacer el mal. Estaban buscando probablemente crear divisiones, como probablemente también lo podemos estar viendo el día de hoy. Algunos han olvidado hacer el bien y se han dedicado a hacer el mal, incluso dentro de la misma iglesia. Y para esto probablemente podemos tener muchísimos ejemplos. Muchas personas se dedican a hablar mal de los demás o a levantar chismes, o muchas personas van con una mala actitud, muchas personas no quieren apoyar para que la iglesia crezca o no quieren hacer nada dentro de la iglesia o se muestran como personas irresponsables tomando algún tipo de servicio a los demás, pero probablemente no lo cumplen como deberían hacerlo. Muchos de nosotros somos muy eficientes dentro de nuestras labores diarias, en nuestro trabajo o en nuestra casa, pero cuando se tratan acerca de cosas de la iglesia, los tomamos de menos. Y esto no cabe entonces en nuestro texto base. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis. Y esto también aplica para que nosotros podamos desempeñarnos con excelencia también en todas las cosas que nosotros estamos desarrollando en nuestra comunidad de fe. Independientemente de qué tan involucrados nosotros podamos estar ministerialmente, si nosotros somos parte de una iglesia, quisiera proponerle 3 grupos de creyentes para los cuales nosotros podemos ser solidarios. Con este contexto, con esta base que nos presenta la carta a los hebreos, nosotros en nuestro caminar cristiano nos encontramos con 3 grupos distintos con quienes debemos ser solidarios para poder agradar a nuestro Dios. El primer grupo con el cual nosotros nos encontramos es con aquellos que vienen detrás de nosotros. Quiero pedirle que leamos las palabras del apóstol Pablo para la iglesia en Tesalónica. Busquemos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer unos versículos que han sido trascendentales para mostrarnos la relación que Pablo tenía con las iglesias. Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Y aquí viene el ejemplo que presenta Pablo acerca de su relación con la iglesia de Tesalónica en particular en esta ocasión. Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y la manera en la que el apóstol Pablo se presenta en su relación con las iglesias es de una nana, de una nodriza, de alguien que cuida con ternura a las personas como si fueran sus propios hijos. Las personas dentro de una congregación no le pertenecen a un pastor. Las personas no le pertenecen a alguien más, sino solamente a Dios. Dios es el dueño de cada vida, de cada uno de nosotros. Pero lo que Pablo dice es que nosotros somos responsables de actuar en el cuidado para con los demás como una nodriza, con una atención especializada, dando las primeras enseñanzas o dando los primeros cuidados para que la persona pueda crecer. Y esa misma manera es la que Pablo representó en su cuidado para con todas las iglesias en el primer siglo. Definitivamente nosotros somos motivados de parte del Señor para que mostremos nuestra solidaridad con aquellos que vienen detrás de nosotros. Son aquellos los más jóvenes. Y no estamos hablando precisamente de edad, estamos hablando de aquellos recién convertidos o estamos hablando de aquellos que todavía no le conocen, a los cuales nosotros les presentamos el evangelio, que confían su vida al Señor y que nosotros también estamos en la disposición para poder guiarles en su crecimiento espiritual. Necesitan una nodriza, necesitan una nana, necesitan a alguien que les guíe para que puedan crecer y para que puedan conocer la fe en el Señor Jesucristo. Son aquellos que se denominan los nuevos creyentes, los neófitos, los más nuevos dentro de la iglesia, que de no ser cuidados apropiadamente van a terminar como muchos decepcionados de la vida dentro de la iglesia. De tal manera que esto no es una responsabilidad solamente del pastor, sino responsabilidad de todos los miembros de la iglesia para que puedan entonces hacer parte a estos nuevos creyentes de la vida cotidiana dentro de una iglesia. Esto se logra con hacer el bien y con hacer la ayuda mutua, como lo menciona Hebreos capítulo 13. Así como alguien cuidó de nosotros anteriormente, la idea es que nosotros, cuando veamos que alguien inicia sus primeros pasos en el evangelio, tengamos también el corazón para poder guiar a otros. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Es algo muy, muy bonito, algo muy enriquecedor. Al final, el discipulador es el que tiene mayor bendición porque crece todavía más en esa guía que puede dar a otros. Puedo recordar con mucho cariño mi primer campamento en mi etapa infantil, cuando tenía 6, 7 años y pude ir al centro obrero del lago de Coatepeque y pude estar con otros niños en diversas actividades, pero recuerdo muy claramente el papel de mi tío Leo y cómo él entonces pudo tener una actividad especial con todos los niños que íbamos en ese momento y teníamos unas tablitas donde estaba dibujado a lápiz un pergamino que tenía Josué 1:9. Y entonces él agarraba un cautín, que es
este instrumento que se utiliza para poder quemar la madera, y iba dibujando el pergamino, iba dibujando el versículo y luego aplicábamos. Me recuerdo muy con mucho cuidado haciendo todo esto y siendo guiado por él para que pudiéramos terminar esta obra, y me quedó grabado este versículo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. De tal manera que él, con mucha paciencia, tomó mi mano y me pudo guiar para poder entonces tener ese recuerdo hasta el día de hoy. De la misma manera, nosotros tenemos a muchos que no saben cómo crecer espiritualmente, no saben cómo orar, no saben cómo estudiar la palabra del Señor, no conocen cómo o dónde buscar algunos temas o cómo llegar a extraer los principios de la palabra de Dios, y probablemente usted tiene años de hacer esto dentro de su iglesia. Es importante que nosotros, con mucha paciencia, como mi tío Leo, podamos tomar de la mano a las personas para que les podamos guiar, para que puedan crecer. Recordemos que una de las características de la iglesia actual es que no tenemos profundidad en la palabra del Señor, y muy probablemente esto obedece a que muchas personas, muchos de nosotros, no nos hemos tomado el tiempo para poder cuidar a otros, para que puedan crecer. Porque hay mucho celo dentro de las iglesias, y probablemente muchas personas que están en liderazgo no quieren que otros también puedan llegar a crecer y tomar puestos de liderazgo, porque amenazan su título, digamos, dentro de una iglesia local. Cosas como esta, mis amados hermanos, tienen que quedar a un lado, porque lo que nosotros tenemos que buscar es que nosotros podamos levantar a otros, porque no sabemos si nosotros vamos a estar discipulando a un Saulo de Tarso, como lo hizo Ananías, para poder entonces generar todo un cambio dentro de una sociedad. Nosotros tenemos el deber delante del Señor de ser testigos de la transformación que Él ha hecho en nuestra vida, y para eso tenemos que compartirlo, tenemos que dar nuestra vida, tenemos que dedicar tiempo. Probablemente nuestras agendas están apretadas, pero las cosas que son importantes en la vida son las que el Señor nos muestra, y una de estas es que nosotros podamos hacer discípulos. Si alguien en algún momento no cuidó de usted, esta es una razón muy especial para que usted pueda cuidar de otros, para que usted se tome el tiempo y pueda explicarle a otros, en base a una vida de errores o en base a una experiencia vivida, que Jesús es la respuesta para cualquier necesidad. Así que es muy importante, mis amados hermanos, que podamos estar cuidando a los que vienen detrás de nosotros. Pero también es importante que nosotros podamos cuidar a los que van delante de nosotros, y para eso le pido por favor que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, donde él nos va a decir en el capítulo 5 la importancia de que nosotros podamos también cuidar a los que van delante de nosotros. Dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y siempre está en esta presentación que nos hace la palabra de por medio nuestra relación con el orgullo y con la humildad, nuestra medida de sometimiento a los demás, porque el centro de la historia de la humanidad no somos nosotros, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos ubicarnos en el rol que nos corresponde dentro de nuestra iglesia, y para esto entonces Dios ha establecido personas maduras, que es a lo que llaman los ancianos en este texto. No está hablando acerca de alguien entrado en edad, está hablando de madurez espiritual. Por lo tanto, el llamado para cada uno de nosotros es que seamos solidarios con aquellos que van delante de nosotros en cuanto a la madurez espiritual. ¿Cómo podemos nosotros demostrar solidaridad con aquellos que tienen mayor experiencia ministerial y mayor caminar, mayor recorrido con el Señor? ¿Cómo podríamos hacerlo? Nosotros hemos aprendido que nuestro deber tiene que ser aprender de ellos. Y un aspecto muy importante es saber escucharles. Vivimos en un mundo lleno de tecnología, donde los avances van de manera rápida y exponencial en crecimiento, pero esto también se vuelve un riesgo en cuanto a que ya hemos platicado en otras ocasiones que por estar teniendo estos artefactos tecnológicos nos desconectamos de las personas que están a la par nuestra y no platicamos
y no escuchamos lo que las demás personas nos quieren decir. Y esto está pasando también a manera de ejemplo como una desconexión nuestra con otras personas que han caminado mucho más. A muchos de nosotros no nos gusta escuchar consejo o no nos gusta escuchar recomendaciones de otras personas que van delante. Yo quisiera preguntarle de una manera muy particular si usted tiene dentro de su agenda para cada mes, para cada semana, podríamos decir también, el tiempo apartado para poder escuchar a una persona madura en la fe que pueda conversar con usted. No necesariamente estamos hablando que tenga algo estructurado como tal, pero es que hemos perdido el tiempo en estar afanados en llevar programas y tratar de que la iglesia avance de una forma probablemente sin pedirle que el Señor intervenga en esto, y dentro de esto hemos dejado atrás a muchas personas que tienen mucha experiencia, que nos pueden comentar cómo en su caminar con el Señor han crecido mucho. Usted necesita tener mentores, usted necesita gente que, al igual que Pablo con las iglesias, usted pueda escucharles y pueda atender su voz y pueda crecer, porque cada uno de nosotros vamos a dejar de crecer hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Así que es importante que nosotros demostremos interés en aquellos que van delante de nosotros, en aquellos que han madurado en la fe, aquellos que han enseñado hasta el día de hoy la sana doctrina, y por medio de su trabajo la iglesia continúa avanzando más y más. No debemos creer que lo hemos conseguido todo. No debemos creer que hemos alcanzado todo. Por lo tanto, es importante que valoremos a nuestro alrededor cuáles son las personas a las cuales nosotros necesitamos poner más atención, escucharles, para que puedan dar una opinión muy válida y muy certera acerca de cómo nosotros podemos también continuar en crecimiento. Así, nosotros, con este cambio que podamos hacer, al estar cuidando a los que vienen detrás y al estar atendiendo a los que van adelante, nosotros vamos a generar sabiduría en nuestra vida que nos dé solidez y que nos dé confianza en avanzar para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ellos ya van adelante, ellos ya transitaron por muchas cosas y necesitamos nosotros escucharles. Y esto nos va a dar solidez también para que nosotros podamos guiar a otros que vienen detrás y que vienen creciendo y que necesitamos hacer que también nos apoyen. Y esto me lleva al tercer grupo. El tercer grupo que nosotros necesitamos mostrar en cuanto a la solidaridad son aquellos que van a nuestro lado. Y en Gálatas hay un versículo precioso, muy contundente, en el capítulo 6, que habla acerca de aquellos que van a nuestro lado. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estamos hablando de un grupo más íntimo dentro de la iglesia, y quiero decirle que no es pecado que nosotros podamos tener personas a las cuales nos sea más fácil entablar una conversación o una amistad más profunda que con los demás. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Tenía 3 personas más íntimas, a Jacobo, Juan y a Pedro, dentro de los mismos 12 discípulos. Pero eso no hizo que Jesús ignorara el ministerio que él estaba desarrollando. El problema es cuando nosotros nos volvemos exclusivistas y entonces no nos relacionamos con las demás personas, pero esto no es parte de la idea que estamos presentando en esta mañana. Nosotros necesitamos cuidar a los que van con nosotros hombro a hombro, desarrollando el ministerio, creciendo, porque nosotros hemos sido llamados para para ser de bendición y generar las condiciones para que otros también puedan crecer alrededor de nosotros. Así que es importante que nosotros tengamos ese cuidado de no descuidar nuestras relaciones con los que van a la par nuestra. En nuestra universidad, nosotros estamos, por la gracia de Dios, celebrando nuestros 40 años de existencia. Esto nos da un ambiente donde en las próximas semanas vamos a iniciar con muchas celebraciones, y todo el personal se va a dar cuenta y todos los estudiantes se van a dar cuenta cómo Dios ha sido bueno con nosotros, y vamos a mostrar por medio de estas actividades nuestra gratitud para con el Señor. Pero esto no surgió de la noche a la mañana, esto no apareció de repente como en algunos momentos nosotros comentamos que vamos pasando por alguna calle y vemos a algún restaurante que
de repente no lo habíamos visto. Bueno, y algunos restaurantes o centros comerciales salen de la noche a la mañana, pero nuestra universidad no surgió así. Nuestra universidad es el resultado de un grupo de hermanos que eran de diferentes denominaciones evangélicas que se pusieron de acuerdo para que con fe pudieran aperturar de manera alquilada en diferentes espacios, caminando hasta lo que vemos ahora en nuestros días. Pero fueron personas que se pusieron de acuerdo, que tomaron la decisión de caminar juntos, de cuidarse unos a otros, de cuidar la visión que Dios les había dado. De manera que 40 años después, la visión y la misión siguen tan fuertes como el primer día. Nuestros valores son inamovibles. Nosotros tenemos la mentalidad que hemos sido escogidos para ser de bendición para la sociedad salvadoreña y más allá. Y así de importante es que nosotros también podamos cuidar las relaciones que establecemos con otros hermanos, porque Dios hace maravillas cuando nosotros, de manera natural, ponemos nuestra confianza y hacemos que otros también crezcan alrededor de nosotros. Qué importante es que nosotros podamos decirle sí al llamado que Dios nos hace a mantener una hermandad genuina con otros que están alrededor de nosotros, a ese apoyo mutuo dentro de nuestra congregación, cuando nosotros amamos a los demás, cuando nosotros oramos de manera genuina por las necesidades de los demás, cuando les cuidamos, cuando les apoyamos, cuando les escuchamos, cuando en realidad no solamente son nuestros hermanos por un título que ya hemos acuñado durante mucho tiempo, sino cuando son nuestros hermanos de corazón, cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre y como hermanos Dios nos va a usar para expandir su reino. Así que debemos cuidar entonces nosotros a los que vienen detrás, a los que van adelante y a los que van también a la par nuestra. Nosotros necesitamos de manera urgente recordar ahora más que nunca que nosotros no solamente vamos a la iglesia, que nosotros somos la iglesia, que nosotros buscamos agradar a Dios al ser contribuyentes directos de bendición y solidaridad a la iglesia local para que pueda comunicar el mensaje bendito que nos ha rescatado nuestra vida. Nosotros somos contribuyentes directos de bendición y solidaridad para con nuestra iglesia. Es lo menos que nosotros debemos hacer por lo que Dios nos ha, por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Definitivamente necesitamos crear el ambiente propicio para que muchos otros conozcan que Él es Dios. Y dice la palabra que los demás nos van a conocer por esto cuando nosotros seamos uno. Así que esto es importante porque necesitamos que en esta área, en la iglesia, nosotros mostremos nuestra solidaridad. Queremos ser parte de una iglesia que nos atiende y que nos valora. Muchos probablemente llegan y se sientan en las bancas, en las sillas de la iglesia esperando que el pastor o que los líderes le puedan servir. Pero esta no es la mentalidad que la Biblia nos presenta. Nosotros hemos sido llamados a atender y a valorar a nuestra congregación, a nuestra iglesia local, sea pequeña, sea una iglesia grande, sea una iglesia nueva, una iglesia histórica. La congregación es parte fundamental de la vida social de todo creyente. Así que como seres humanos nosotros necesitamos que podamos ser solidarios, que podamos ser de bendición los unos a los otros, porque Dios nos ha unido. Su palabra dice que Él es nuestro vínculo perfecto y nos ha llevado a formar parte de esta familia, la familia de Dios. Así que con esto en mente, quiero preguntarle si nosotros estamos más concentrados en la parte que mencionábamos acerca de criticar o de estorbar la labor de crecimiento dentro de una iglesia, o estamos más del lado del equipo que está tratando de que las relaciones fluyan y crezcan, en hacer discípulos, en escuchar y dejarse mentorear, en acompañar y animar a otros. Somos parte de alguno de estos dos grupos. ¿De cuál grupo es usted parte? También podemos reflexionar como resultado de este devocional en que si nosotros solamente estamos asistiendo a una iglesia, o en realidad nosotros somos la iglesia, donde quiera que nos encontremos. Definitivamente es importante que este concepto pueda hacerse vida en nosotros y lo podamos practicar, porque esto nos va a unir independientemente si es domingo o día de reunión de la iglesia. Es importante que nos preguntemos si nosotros conocemos nuestra congregación y si la congregación nos conoce también a nosotros,
porque en esta medida también nos vamos a poder responder qué tanto nosotros tenemos como prioridad el hacer crecer también la obra local para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cómo podemos nosotros aportar a nuestra iglesia local? ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia avance y crezca y cumpla los propósitos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros cuidar a los que vienen detrás? ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones con otros que van más adelante en la fe? ¿Cómo podemos animar a los demás? Es importante que nosotros, como resultado de esta reflexión, podamos tomar nota acerca de qué cosas prácticas nosotros vamos a hacer para que podamos ser de impacto en medio de nuestra iglesia. Hemos abordado en los viernes anteriores este tema y ha sido muy enriquecedor porque hemos hablado acerca de cómo ser solidarios para nuestro trabajo, para nuestra familia, y en esta mañana hemos hablado acerca de cómo ser solidarios en nuestra relación con la iglesia local. Es importante entonces que nosotros de manera decidida podamos decirle: Señor, yo no me quiero olvidar de hacer el bien. Para mí no es negociable el tener ayuda mutua, el mostrarme amigo, el ser de bendición para los demás. Quiero hacerlo, quiero hacer tu voluntad y quiero pedirte, Dios, que me muevas a la acción. Si hemos entonces abordado toda esta temática, ahora cada uno de nosotros somos invitados para tomar acción en donde nos encontremos, para que marquemos la diferencia como Universidad Evangélica del Salvador, para que este sea un campus donde muchas personas sean bendecidas, porque está compuesto por personas que queremos ser de bendición para los demás. Porque cuando nosotros lleguemos a nuestra casa podemos encontrar un hogar donde podamos compartir experiencias sin temor a ser criticados y donde podamos apoyar a los demás a alcanzar los sueños que Dios ha puesto en sus vidas. Que nosotros podamos también ser parte de iglesias fuertes, que puedan atender al necesitado, que puedan ayudar a aquel que no ha encontrado la respuesta para sus vidas, para su necesidad, que es Cristo Jesús. Nosotros podemos ser parte. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué va a hacer usted al respecto? Vamos a orar en este momento como cierre de esta serie, lo que a Dios le agrada, pero le invito por favor a que tome unos minutos para que pueda entonces concretar de qué manera usted va a poder ser de bendición en las diferentes áreas, o quizás Dios le estuvo hablando acerca de otra área en particular. Que el Señor nos guíe para que nosotros podamos movernos a la acción. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos has hablado en esta mañana a nuestro corazón y nos has dicho que independientemente de donde nos encontremos, tú nos has escogido para que nosotros podamos imitarte a ti, Señor, movernos en ayudar a otros, amar, escuchar, brindarnos, dar, Señor, nuestro tiempo y crecer en nuestras relaciones, hacer discípulos. Definitivamente qué compromiso el que tú nos pones, pero no nos estás mandando a algo que tú no nos hayas enseñado primero, y no nos estás mandando a algo en lo cual tú no vayas a estar. Tú nos vas a respaldar, nos vas a equipar para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, y por eso te lo agradecemos mucho, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te pedimos que tu palabra no regrese vacía, como lo dice, sino que pueda servir para los propósitos para los cuales tú la enviaste. Bendice a toda la comunidad universitaria. Bendice, Señor, estas próximas celebraciones de nuestro 40 aniversario. Bendice, Señor, este cierre de ciclo académico, que nuestros estudiantes puedan con mucha energía, con mucha disposición, tomar este tiempo para tomar fuerza y seguir adelante con su carrera universitaria para que con excelencia puedan desempeñarse de la mejor forma, Señor. Te entregamos toda necesidad, toda carga a ti, agradeciéndote, Señor, porque tú estás cuidando de nuestras vidas. De estas cosas que hemos hablado el día de hoy, Señor, no nos queremos olvidar. Así que gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, en el resto del día y quedamos en tu presencia por los méritos hechos por Cristo en la cruz. Amén. Que Dios entonces bendiga cada una de sus vidas, y la próxima semana también le pido por favor que no faltemos a este tiempo tan importante en el cual vamos a estar también revisando otra parte de la Biblia que nos ejemplifica principios que nos sirven de manera
increíble para que nosotros podamos acercarnos al ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas bendiciones para todos. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor